Buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo y ruego a Dios que les permita disfrutar de estas enseñanzas que estamos transmitiendo por estos medios, por el cual el Señor nos permite llegar hasta sus hogares, hasta donde ustedes estén, para compartir la palabra de Dios. Seguimos nosotros en nuestros estudios de Hechos y hoy continuamos en el capítulo 4 de Hechos y vamos a ver algo interesante en estos versículos del 32 al 37, donde podemos o hemos hecho un resumen hasta aquí del crecimiento de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva. Y este crecimiento estaba dado como resultado de la predicación de la doctrina de los apóstoles, de la unidad que había en la iglesia, de el mismo sentir entre unos con otros, y el Señor cada día añadía los que habían de ser salvos. Gran enseñanza para nosotros, para la iglesia de hoy. La unidad es clave para el crecimiento de la iglesia. Veamos lo que nos dice Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué enseñanza para nosotros, hermanos. Aquí estaban hablando, a inicio del capítulo 4, versículo 32, estaban hablando de multitudes. Esto nos lleva a recordar que en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo en el inicio de la iglesia cristiana, habían 120 personas en Hechos 1:15. Luego del primer sermón de Pedro, dice la palabra de Dios en Hechos 2, 41 y 42 que se añadieron 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, había una total unidad de los primeros creyentes. Gloria a Dios por eso. Y es un ejemplo para la iglesia de hoy. La unidad es clave para el crecimiento de la iglesia. Como cuerpo de Cristo, debemos estar unidos y ser todos del mismo sentir. Después que se habían añadido 3,000 personas, la iglesia siguió creciendo. Dice aquí en Hechos 4:5, dice que el Señor añadía cada día y ahora habían creído 5,000 varones. Note, 120, 3,000, 5,000 varones. La iglesia estaba en pleno crecimiento, pero ahora nos habla de multitudes. Con el crecimiento de la iglesia vino la oposición y la persecución por parte de las autoridades religiosas, los sacerdotes, las autoridades, los escribas, los fariseos. Montaron una persecución contra la iglesia cristiana. Estaban defendiendo sus propios intereses y no los de Cristo, no los de Dios. Así que hubo persecución.
Metieron a los apóstoles en la cárcel. Los intimaron, dice allí la palabra de Dios, pero ellos no dejaron de predicar la palabra y había gran unidad entre ellos. Entre las cosas que los apóstoles dijeron era si debían obedecer a los hombres o a Dios, y ellos obedecieron a Dios y siguieron predicando la palabra. En Hechos 4:32, el pasaje que acabamos de leer, dice que habían multitudes de creyentes. 120, 3,000, 5,000 y ahora multitudes. ¿Cómo crecía la iglesia? A pesar de la persecución, a pesar de las cárceles, de la intimidación, seguían creciendo porque estaban unidos. Porque estaban unidos como uno solo. Dice aquí que eran de un solo corazón y un alma. Había unidad y todas las cosas las tenían en común. Eran como uno solo. Y eso es lo que quiere Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y debemos marchar en unidad, siendo todos del mismo sentir. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo? El de la iglesia primitiva, para que nosotros sigamos estos pasos. La unidad espiritual es esencial. La lealtad, la entrega, el amor a Dios y a su palabra es esencial para el crecimiento de la iglesia. Sin la unidad espiritual, la iglesia no sobreviviría, pero aún así, la iglesia siguió creciendo porque había unidad en el primer grupo de creyentes. Ninguno de estos cristianos sentía que lo que tenían le pertenecía, por lo que fueron capaces de dar y compartir. Bíblico nuevamente. La palabra de Dios nos enseña a dar y nos enseña a compartir de lo que Dios nos da. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de esos creyentes. Ojo, todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Estos primeros creyentes fueron empujados a la unidad por el Espíritu Santo. ¿Y por qué nosotros hoy en día no? Porque no hay un amor sincero. No estamos practicando la unidad, no estamos practicando el mismo sentir y hoy en día cada uno quiere hacer como mejor le parece, como pasó en el tiempo de los jueces. Aprendamos de esto. La iglesia debe estar unida. La iglesia que está unida va a crecer, tanto espiritual como en número. La unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Note, era el testimonio de ellos, la conducta de ellos, la forma de vivir de ellos, lo que atraía a otras personas y cada día Dios añadía los que habrían de ser salvos. La unidad es la clave en el crecimiento de la iglesia. Como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos, crecer unidos, trabajar unidos como un solo cuerpo, porque trabajamos para el Señor, trabajamos para la obra de Dios y debemos permanecer unidos siempre y el Señor va a añadir. Yo no sé cómo anda su iglesia, pero si usted está viendo este devocional hoy, enséñele esto a los miembros de su iglesia. Debe haber unidad. Si usted pertenece a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, acuérdese de esto. Sigamos el ejemplo de los primeros creyentes que vivían siempre en unidad. Apliquemos lo que nos enseña Filipenses capítulo 2 y versículos 3 y 4. Noten lo que nos dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Esto hacían los miembros, los creyentes de la iglesia primitiva. Vendían sus posesiones y compartían, repartían entre todos equitativamente a los que más necesitaban, asimismo les compartían. Tomemos esto como ejemplo. Es la clave para el crecimiento en la iglesia de hoy, que practiquemos los principios que practicaban los creyentes de la iglesia primitiva. Le dejo con este pensamiento. Andemos en unidad. Exhorte a sus miembros de su iglesia a andar en unidad. Usted mismo trate de motivar la unidad en la iglesia. Trate de vivir unánimes unos con otros. Trate de pensar en los demás, primero los demás y después yo. Como dice aquí Filipenses 2. Haya entre nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.